Bien, a ver, en la parte muscular, de la pierna, bajamos la rodilla, noten, solo para aprovechar la imagen, en la segunda imagen, en la vista lateral, viéndolo desde afuera, ¿cuál es este que viene por la parte más externa? El tensor de la fascia lata, ¿no es cierto? Por delante, o algo que sería equivalente a la rótula, con su ligamento rotuliano, y por detrás estamos viendo al bíceps, ¿cierto? Entonces, es lo que se ve desde este lado. Y acá una pequeña parte de los bastos, seguramente que forma el cuádriceps, ¿ya? Bueno, en la pierna tenemos 4 compartimentos. Eso es tal vez más importante que el muslo, es tener bien claro quiénes están en estos compartimentos. Hay un compartimento anterior, que está en la parte anterior de la pierna. Hay un compartimento lateral, que está del lado del peroné. Compartimento anterior, compartimento lateral y compartimento posterior. Aquí no hay intermedio. Hay anterior, lateral y posterior. Lo que pasa es que el posterior se divide en 2 partes. Hay un posterior profundo y hay un posterior superficial. ¿Ya? O sea, profundo el que está más adentro, ¿cierto? Pegado a los huesos, y superficial, posterior superficial es el que sentimos en la pantorrilla, ese grupo de musculitos que están encimita. En el compartimento anterior tenemos principalmente al tibial anterior, su propio nombre lo dice, tibial anterior, y los que acompañan al tibial anterior por delante, que van a ser principalmente extensores. Está el extensor común de los dedos, y está el extensor, es común a todos menos a uno, al dedo gordo, ¿no? Al extensor propio del, aquí nos llama pulgar, pulgar es en la mano. Extensor propio del primer dedo, del primer ortejo o del hallux. El nombre que recibe el equivalente al pulgar en el piecito es el hallux, como lo he escrito ahí en la parte superior. ¿Ya? Listo. Entonces, fácil el nombre, o fácil el grupo muscular, porque son tibial anterior, y los que van por delante, que obviamente al ir por delante terminan insertándose en los deditos, en la parte de adelante. Por lo tanto, ¿qué movimiento le van a hacer principalmente? Extensión, ¿no es cierto? Van a llevar el piecito los deditos hacia arriba. ¿Ya? Tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor propio del primer dedo. Hay un musculito acá bien delgadito que los puede acompañar, que es principalmente el peroneo. Peroneo, y su nombre es fácil, peroneo anterior, porque estamos en compartimento anterior. ¿Ya? Listo. ¿Quiénes son estos musculitos de acá? Más que identificar este de acá corresponde y demás, son estos. Esto, por ejemplo, vean, estamos viendo por delante. Está el músculo, un musculito que va por delante, por delante, por delante, por delante, sigue en su camino y se divide en todos los tendones para los dedos. Son 2 fibras incluso. Está, y al insertarse en la parte distal de los deditos, en la parte superior, corresponde a un extensor. Extensor común de los dedos, ¿no es cierto? Que por detrás lo acompaña el extensor, el que va a extender al dedo, al primer dedo, al pulgar, el extensor propio del pulgar. Y por delante, este musculito, el tibial anterior. Entonces, el tibial anterior con sus extensores. ¿Sí? Incluso, del lado del peroné, este músculo. ¿Cómo se llamaba? Peroneo anterior. ¿Va? Por delante, delante, delante y manda tendoncitos para la parte de los deditos. Entonces, fácil con ese grupito, ¿no? Tibial anterior, extensor común, extensor propio y peroneo anterior. En la zona lateral, en el compartimento lateral, lo voy a hacer de azul para que no confunda con nosotros. En el compartimento lateral, solo son 2 músculos, 2 musculitos. Los 2 peroneos. El peroneo ya no es anterior, ¿no? Como estamos en compartimento lateral, es el peroneo lateral, 2 peroneos laterales. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. ¿Quiénes son? En la imagen que está a la derecha, aquí se nota. El peroneo lateral, justo este que va de largo, todo de largo. ¿Ya? Nace en la cabeza del peroné y recorre todo lo largo del peroné y se va a generar principalmente envía fibras solamente para el meñique, ¿no es cierto? Para el quinto dedito al final. ¿Sí? Hay un peroneo lateral largo y hay un peroneo lateral corto que nace un poquito más abajo, en el mismo peroné. Este que se está viendo acá es el largo, pero por dentro está el cortito. Son 2. Los peroneos laterales
sencillo, porque peroneos laterales porque estamos en compartimento lateral. Y luego vienen los peroneos, perdón, el compartimento posterior, que puede ser compartimento posterior profundo o superficial, que lo vemos acá. Yendo de afuera hacia de afuera hacia adentro, desde la parte superficial, tenemos a quiénes. La parte más superficial es la primera imagen. ¿Quiénes son? Dos musculitos. Los gastrocnemios. Los gastrocnemios. Hay un gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. Son dos vientres, ¿no? Que al final se unen en un solo tendón y donde se insertan abajo, en el calcáneo. Estos gastrocnemios están originándose, naciendo arriba en el fémur. No se originan en la tibia, sino se originan en el fémur. Van desde el fémur hasta el calcáneo, o sea, atraviesan prácticamente toda la pierna. Si se originan en el fémur, ¿movilizarán o no movilizarán la rodilla? Sí, la contracción de los gastrocnemios hace flexión de la rodilla. Y no solo flexión de la rodilla, sino también hace una flexión del pie. Jala el tobillito. ¿Ya? Los gastrocnemios. Si levantamos este músculo gastrocnemio, nos vamos a encontrar con otro más, que es este de acá, el sóleo. El sóleo ya también nace en una parte en la tibia y una parte en la cabeza del peroné, no va hasta el fémur. Por lo tanto, si no va hasta el fémur, solamente no moviliza la rodilla. ¿Sí? El sóleo y su tendón más distal termina en el calcáneo. Entonces, los gastrocnemios sí movilizan la rodilla, el sóleo, como nace más abajo, no moviliza la rodilla. Entonces tenemos a los gastrocnemios y al sóleo. Si levantamos el sóleo, nos encontramos con los musculitos un musculito que está más adentro, que antes de eso, este de acá también, este de acá, no sé si alcanzan a ver un musculito larguito, que nace en el cóndilo lateral del fémur, bien delgadito, y continúa su camino, bien delgadito, delgadito hasta el calcáneo. ¿Cómo se llama este bien delgadito? El plantar delgado. Entonces, el plano superficial está formado por, acá lo ponemos, ¿no? El superficial, los gastrocnemios, el sóleo y el plantar delgado. Gastrocnemios, sóleo y plantar delgado. Esa es la cámara superficial, posterior superficial. Y la cámara posterior profunda corresponde ya a ese complejo muscular que ven en la tercera imagen. Ya es compartimento profundo. ¿Sí? Este compartimento profundo tiene ¿a qué músculos? Hay una mnemotecnia ahí que se acuerdan de repente desde la quién sabe. ¿Cuál era? Flecotifle, decían, ¿no? Desde el primer año de la universidad. Flecotifle, si era, ¿no? Fleco de flexor común de los dedos. Estos, como están en la parte posterior, al final se van a ir hacia la planta. Noten el recorrido de ese musculito. No son varios haces, pasan por un lado de la tibia, por detrás del tobillo de la tibia, y luego se ramifican para hacer flexión de los deditos del pie, ¿cierto? Para hacer garrita. Para hacer la garrita del pie. Flexor común de los dedos. ¿Qué más? ¿Ti de qué? De tibial posterior. Ya no puede ser tibial anterior, porque tibial anterior estaba en el compartimento anterior. Y fle, el último fle, ¿de qué viene? Fle viene de flexor propio del primer dedo, del pulgar. Bueno, es el pulgar, del hallux. Entonces, fleco, de flexor común de los dedos. Ti, de tibial posterior. Y fle, de flexor propio del primer dedito. Flecotifle. ¿Cierto? Ese es el compartimento posterior. Y hay uno más, uno chiquitito más. El músculo popliteo. Músculo popliteo. Que es un musculito, que abajo lo agrego, que corresponde también a esta cámara posterior. Nace en el peroné, como ven acá. ¿Ven esa manchita negrita? Y se inserta en la tibia. Acá, en esa manchita negrita. Tiene una forma medio triangular, que aquí lo ven
es parte de este musculito. ¿Ya? Está bien, está un poco más atrás, no se nota del todo bien. Pero corresponde a ese triangulito. Se nace en el peroné y termina aquí en la parte posterior de la tibia. Flecotifle. Listo. Entonces, si le ponemos los nombrecitos acá a la cámara posterior profunda, corresponde al flexor común de los dedos, el flexor propio del pulgar o del primer dedito, del hallux, el tibial posterior y el popliteo. ¿No es cierto? Y listo. Entonces, ¿me tengo que memorizar los músculos de cada cámara? Sí, se tienen que memorizar. Y creo que no está difícil, ¿verdad? Cámara anterior, los anteriores, extensores y anteriores. Cámara lateral, los peroneos laterales. Cámara posterior, los superficiales, gastrocnemios, sóleo y plantar delgado. Y el flecotifle corresponde a la cámara posterior profunda. ¿Sí? Listo. Se los pueden preguntar, pero por supuesto que sí. De estos, clínicamente, el que tiene más importancia clínica como preguntas de traumatología corresponde a la cámara anterior. Porque la cámara anterior, la que está por delante, es el que está más relacionado a la tibia, pegadito a la tibia. Si ustedes se tocan su pierna por delante, es huesito, ¿no es cierto? Ustedes tocan la tibia. Ahí al costadito están estos músculos. Y cuando hay fractura de tibia, comúnmente da ¿qué cosa? Síndrome compartimental. Y ese síndrome compartimental es más común en la cámara anterior. ¿Ya? ¿Y qué músculo suele lesionarse? Usualmente el tibial anterior, y eso es lo que genera el síndrome compartimental muchas veces. El edema de estos músculos es el que más síndrome compartimental genera. ¿Ya? La otra cámara importante es la cámara posterior, sobre todo la posterior superficial, porque entre los gastrocnemios y el sóleo son los que jalan el piecito para atrás, ¿no? Y son los que cuando terminan la unión del gastrocnemio y el sóleo, en esta visión lateral, el gastrocnemio que está hacia afuera, con el sóleo, que está más profundo, forman el tendón de Aquiles. La unión de los tendones distales de los gastrocnemios y del sóleo. Tendón de Aquiles. ¿Bien? Listo. Ya está, entonces está claro la parte de las cámaras, ¿ya? Bien, finalmente terminamos en el piecito. En el pie tienen que reconocer el tarso, metatarso y las falanges del pie. El tarso corresponde a las imágenes que aquí lo tienen de colores, tarso. Luego viene la línea de los metatarsianos y luego la línea de las falanges. Falange proximal, falange media, falange distal, eso ya lo conocen, ¿cierto? Nos interesa recordar los 7 huesitos del tarso, que están ahí de colores. ¿Cuáles son? El moradito. Estamos viendo aquí una imagen viéndolo desde arriba, ¿no es cierto? Como si estuviéramos viendo desde la cabeza, desde la parte superior. El moradito corresponde al hueso más grande del tarso, que es el calcáneo, ¿verdad? El calcáneo. El amarillo está encima del calcáneo, es el que articula con la tibia, corresponde al astrágalo, que en muchos textos lo van a encontrar con el nombre de talus. El astrágalo o el talus. Luego viene el azulito, que es el hueso navicular. Al hueso navicular también, ¿cómo lo llaman? Escafoides. Navicular o escafoides. ¿Hay un escafoides en el pie? Sí, al igual que en la mano había sus escafoides, aquí en el pie también hay un escafoides. Y el verdecito corresponde al cuboides. ¿Ya? Calcáneo, astrágalo, navicular, cuboides, y luego vienen los rojitos que son las 3 cuñas, o huesos cuneiformes. Cuneiforme 1, cuneiforme 2 y cuneiforme 3, en ese orden. ¿Ya? Cuneiformes o cuñas. ¿Cuántos huesos entonces? 7. 7. La línea proximal o primera línea corresponde al amarillo y al morado. Calcáneo y astrágalo es línea proximal. Y la línea distal corresponde a los otros 5. Navicular, cuboides con sus 3 cuñas. Ahora, hay 2 líneas acá que suelen mencionarse a veces sobre todo en radiología. Esta línea que articula la primera línea del tarso con la segunda línea del tarso se denomina la línea de Chopart. La línea de Chopart. Le voy a poner nombrecito ahí, lo voy a jalar. Ahí está. La línea articular de Chopart. ¿Qué cosa es? La que une primera fila de huesos del tarso con la segunda fila. ¿Ya? Luxaciones, fracturas a este nivel se les conoce como lesiones de Chopart. Y la parte distal, la otra línea, es esta de acá. La que une la segunda fila del tarso
con el metatarso, con los metatarsianos. A esa línea se le conoce como línea de Lisfranc. Entonces, Chopard en la parte proximal y Lisfranc en la parte distal. Fractura, nuevamente, fracturas, luxaciones y demás, a este nivel se les conoce como lesiones de Lisfranc. Muy bien. Casi todos los huesitos acá tienen alguna inserción muscular. El que casi nunca tiene, y digo casi porque hay variantes, el que casi no tiene ninguna inserción muscular es el astrágalo. A veces tiene, a veces sí. Sobre todo algunos extensores cortos pueden originarse en el astrágalo, pero clásicamente se le reconoce como el hueso del tarso que prácticamente no tiene inserciones musculares oficiales, salvo que sean variantes anatómicas. ¿Ya? Listo. Luego vienen los metatarsianos y luego vienen las falanges. Ya eso lo ubicamos bastante bien. Ok. En una vista lateral, noten la imagen que está arriba, el calcáneo, que es el grandote, encima del astrágalo, el cuboides, el navicular, las cuñas 3, 2 y la 1 que no alcanzamos a ver, el metatarso y las falanges. Es la misma imagen, solo que una imagen lateral, ¿no? Estamos viendo la zona lateral, la zona externa. Ahí está el quinto dedito, el chiquitito. ¿Ya? Listo. Los ligamentos que estabilizan el tobillo son los que están abajo. Acá en la imagen de la izquierda estamos viendo la cara medial y al otro lado estamos viendo la cara lateral. Entonces hay ligamentos mediales y hay ligamentos laterales. Los ligamentos laterales son los más conocidos, son los más útiles clínicamente. No tienen que memorizar necesariamente toditos, salvo uno o dos que son los más importantes. Y los nombres son facilísimos, ¿ah? Este ligamento que une el peroné con la tibia, ¿cómo se llama? Peroneo tibial, ¿no es cierto? Ligamento peroneo tibial. Había un ligamento peroneo tibial arriba, ¿se acuerdan? Por el lado de la rodilla superior. Este es un peroneo tibial inferior. Muy bien. Este ligamento, no está muy claro acá dibujado el ligamento, pero sí creo que sí se entiende. Este ligamento que une el peroné con el calcáneo, ¿cómo se llama? Peroneo calcáneo, ¿no? Y estos dos ligamentos, los voy a resaltar ya para que se vea mejor en el gráfico. Estos dos son los que hay que acordarnos. Ya de una vez los resalto todos. No son bien fáciles los nombres. Peroneo tibial anterior, peroneo tibial posterior. Uno adelante y uno atrás. ¿Ya? Peroneo calcáneo, porque une el peroné con el calcáneo. Y estos dos que están acá hacia adelante y hacia atrás, peroneo astragalianos. Unen el peroné con el astrágalo. Un peroneo astragaliano anterior y un peroneo astragaliano posterior. Le pongo ahí sus nombrecitos. Peroneo tibial anterior, peroneo tibial posterior, peroneo astragaliano posterior, peroneo astragaliano anterior y peroneo calcáneo. ¿Estamos? Están los 5 ligamentos que se ven desde esta zona. De todos estos ligamentos, todos pueden lesionarse en algún momento, pero el que la mayoría de veces se lesiona en los esguinces de tobillo, ¿cuál es? El peroneo astragaliano anterior. Ese ligamento que más se lesiona, que más esguince sufre. Ahora ustedes dirán, pero si por la torsión del tobillo, cuando uno se tuerce el tobillo, como el tobillo se tuerce hacia adentro en inversión, aparentemente el que se debería lesionar más es este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este peroneo calcáneo, por la torcedura del tobillo. Lo que pasa es que el tobillo se tuerce un poco más con los tacos, ¿cierto? Y cuando están usando taquitos, este que está hacia abajo en una posición normal, por la posición del pie, como el pie se vuelve así, pues, ¿no? Este que está apuntando hacia abajo, termina apuntando hacia atrás. Y este que está apuntando hacia adelante, termina apuntando hacia abajo. Entonces, cuando el pie se tuerce, este es el que más se lesiona. Tiene que ver con el uso de taquitos. En general, en deportistas, se suele lesionar un poco más el peroneo calcáneo. Pero nuevamente, es porque el pie, cuando están usando taquitos, sí se entiende eso, ¿no? Está la tibia, su peroné,
su calcáneo, su astrágalo, perdón, su calcáneo y sus huesitos por acá. El pie está así, ¿verdad? Entonces lo que era, y aquí está su... Así anda, ¿no? Más o menos. Entonces lo que era peroneo astragaliano anterior se terminó convirtiendo en esa posición. Entonces al torcerse el pie, ese es el que sufre. ¿Ya? Es por el uso del taquito. Porque cuando no usaban taquitos era un poco más el peroneo calcáneo. ¿Ya? Listo. Eso es en la cara lateral. Nos interesa un poco más entonces este de acá. El peroneo astragaliano anterior. Y en la cara medial, en la imagen que está a la izquierda, los ligamentos que lo forman corresponden a los ligamentos deltoideos. Los deltoideos. ¿Y quiénes son los deltoideos? Hay un deltoideo superficial y hay un deltoideo profundo. Simplemente conózcanlo como los ligamentos deltoideos. Por supuesto que unen ya no el peroné, sino la tibia, el maleolo de la tibia, ya sea con el astrágalo, con el calcáneo, con el escafoides, con todos. Tienen forma de delta, como si fuera un abanico que se está abriendo. Uno superficial y uno profundo, pero todos se llaman ligamentos deltoideos. El que más suele lesionarse en los esguinces de esta zona es el ligamento deltoideo superficial, principalmente, que une la tibia con el astrágalo. Nuevamente, tibio astragaliano sería, ¿no? Pero el nombre correcto es deltoideo superficial. ¿Ya? Muy bien, si les preguntan eso va a ser sobre todo por el de la cara lateral, pues los peroneos astragalianos que son los más comunes. Ya está, esa es la estabilidad del tobillo. Los músculos que participan en esta zona, estos son los músculos de la planta y en la siguiente lámina están los músculos del dorso del pie. ¿Ya? Los del dorso son bien sencillitos. Un ratito nada más me adelanto en la imagen. Los del dorso, que es la siguiente lámina, ahí está la uña, ¿no? Para ubicarnos donde estamos en el dorso. Los músculos que se ven desde el dorso son básicamente los que extienden los dedos. O sea, son principalmente los extensores de los dedos. Entonces, ¿qué músculos se ven por delante? El extensor común de los dedos. Y hemos visto que los que extienden, los extensores, ¿se acuerdan de la cámara anterior? Esto. Extensor común de los dedos y extensor propio del primer dedo. Entonces los que llegan hasta la parte distal de los deditos justamente son el extensor común de los dedos y el que está yendo hacia el pulgar, extensor propio del hallux, ¿no es cierto? Del primer dedito. Nada más. Eso es en la cara del dorso, los extensores. Por supuesto, ¿quién los inerva? Si estamos en la cara anterior, el tibial anterior, ¿no? El tibial anterior principalmente. Y en la parte de la planta, ahí sí hay un montón de musculitos que hay que, por lo menos, recordarlos, ¿no? A ver, estos musculitos que están viendo la planta, estos musculitos que están a la izquierda, en la primera imagen, ven que nace en el calcáneo y se inserta en las falanges incluso. Al contraerse, ¿qué va a hacer? Porque no es una cuestión de memoria, es marcar la imagen más que el nombre del músculo. Va a ser garrita de los dedos, ¿no? Va a flexionar los deditos. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Flexor. Y como está, flexor de los dedos. Y como está flexionando casi todos, flexor común de los dedos. Pero es corto. Es uno cortito. Es uno que está naciendo en el calcáneo, en la parte baja del calcáneo, y está yendo nada más a los deditos. Porque en la segunda imagen, tapando a ese mismo musculito, tapándolo encima, ven ese tendón blanco, esos tendones blanquitos, están dando la vuelta al tobillo, están viniendo desde la pierna, ¿cierto? También están flexionando los deditos. O sea, viene desde, quién sabe dónde, desde la piernita, continúa en su camino, hasta los falanges, y también lo flexionan. Entonces, hay un flexor corto de los dedos, y hay un flexor largo de los dedos. ¿Sí? Flexor corto y flexor largo. ¿Ya? Flexor corto y flexor largo. Hay un musculito adicional que acá algo se ve. No es muy trascendente. Este de acá, por un ladito al costado del flexor común de los dedos, que solamente se está yendo al meñique, al chiquitito. Y lo va a abducir, ¿no es cierto? Lo va a jalar. Es un abductor del quinto dedo. Quieren, póngale el nombre.
Pero aquí lo más importante son los flexores. Flexor corto del común de los dedos y flexor largo de los dedos. Luego vienen, en una capa más profunda, los músculos que se encargan del pulgar. Del hallux, del primer dedito. Vean la tercera imagen. Al primer dedito, acá al primer dedo, vean estos músculos de acá. Vean estas fibras. Estas fibras se están insertando en la base del primer dedo, ¿no es cierto? En la base de la falange proximal. Si este músculo se contrae, ¿qué movimiento le va a hacer? Flexión. Flexión también. Esta flexión, como esto lo flexiona y está naciendo en el mismo pie, se llama flexor corto del hallux. Flexor corto del hallux. Es un flexor corto del hallux, que tiene dos haces, dos vientres, dos ramitas, un vientre recto y un vientre oblicuo, así lo llaman. ¿Ya? Recto y oblicuo. Uno viene desde el cuboides y el otro viene desde el calcáneo. Pero al final los dos se unen y terminan flexionando el dedito. Flexor corto del dedo. Y este músculo que está así más diagonal, si se contrae, ¿qué movimiento le va a hacer al pulgar? Voy a decirle pulgar, ¿ya? Para solo al primer dedo, al hallux. Lo aduce, ¿no es cierto? Lo aproxima. Este es un aductor. Y este que está así transversal también es un aductor. Son los aductores del primer dedo. Hay un aductor rama oblicua y rama transversa. Entonces ven que al dedo gordo, los músculos que lo movilizan prácticamente vienen de todos lados. Incluso se están viniendo desde los mismos, de cada metatarsiano nace una fibrita para formar la rama transversa. Y para la rama oblicua prácticamente vienen ramas de cada una de las bases de los metatarsianos, o sea, de todos lados. Flexor corto del dedo, del pulgar, del primer dedo y aductor, rama transversa y aductor rama oblicua, ¿cierto? Tiene varias ramitas. Incluso, acá en esta capa profunda, se ve un musculito que hace una leve, tiene una prolongación. O sea, para que esta rama transversa tenga fuerza, hay una rama que continúa incluso hasta la base del metatarsiano del quinto dedo. Ya son exquisiteces de la anatomía, ¿no? El asunto es, lo que quiero que se acuerden es lo siguiente. En la capa superficial, ya en concreto, se encuentran el flexor corto de los dedos con el flexor largo de los dedos. En la capa profunda se encuentran los músculos propios del primer dedo y estos de acá, que se ven en la base, que son los lumbricales, que habían también en la mano. Estos lumbricales, los lumbricales. ¿Ok? Entonces, conclusión. Capa superficial, los músculos que hacen principalmente flexión de los dedos, ya sea de los dedos del segundo quinto o incluso del pulgar, corto y largo. Y en la capa profunda están los músculos propios del primer dedo, los lumbricales. ¿Ya? Memorizarlos, tal vez no tanto, pero sí hay un detalle que tienen que acordarse. ¿Quién los inerva? A todos estos musculitos, casi todos, a los músculos que movilizan la planta del pie. ¿De dónde están viniendo? De la parte posterior de la pierna. Por lo tanto, todo esto, o casi todo, es territorio de la tibial posterior. El nervio tibial posterior. Y quien nos irriga, también la arteria tibial posterior.